Bueno, y antes de ir a la pausa estábamos aquí conversando acerca de la inflación, un número que nos da ya un 54,1%, 54,5% exactamente, a diferencia y en comparación con el resto de la región, somos el país más con inflación más alta. Sí, ¿A qué se debe? Excluyendo a Venezuela, que por supuesto tiene una característica particular, una crisis humanitaria directamente. Pero ¿por qué nos coloca en el lugar de mayor inflación en este momento? Bueno, vos fijate justamente lo que planteabas, ¿no? Un país, por ejemplo, como Bolivia, un país vecino, lo que en Argentina se consideró, o el gobierno festejó como un nivel bajo de inflación en el mes de julio, es la inflación anual en Bolivia, ¿sí? Se espera que la inflación anual en Bolivia sea del 2,5. México, que es uno de los de la región con más alta inflación, 3,5, ¿no? Entonces, estos altos niveles de inflación es necesario atenderlos, ¿sí? Por eso es que quizá un buen camino sea el acuerdo de precios y salarios que se plantea de cara al próximo gobierno, obviamente que con las tensiones propias que va a existir al interior de eso, porque hay que ver qué distribución del ingreso se termina legitimando en ese acuerdo de precios y salarios. Por eso es importante que cuando todos los actores confluyan ahí, hay que ver justamente eso, qué distribución del ingreso, qué nivel de distribución del ingreso, porque con validar la actual, entonces sería una gran pérdida para la clase trabajadora, pero es necesario que dejemos de tener esta carrera permanente entre dólar y precios, porque realmente, si no, es difícil salir de esa espiral, ¿sí? No creo que haya las condiciones para una hiperinflación, como sostienen algunos, pero sí que tengamos una etapa de alta inflación si no ocurre eso. Pero se habla también que a diferencia de otros países del mundo donde, bueno, y hablando de esta reunión en la pastoral, digo, hay también una cuestión de trabajo de consenso político, seas del área política que sea, justamente para que la inflación nunca sea un problema dentro de la economía del país. Si no, vos tenés esta particularidad. La Argentina es un exportador de alimentos, por un lado, y funciona como una economía bimonetaria, ¿sí? Entonces, ¿qué te ocurre? Si vos ya estás con un periodo de alta inflación como estás, y anclás el tipo de cambio, o sea, mantenés el dólar estable para que eso deje de alimentar los precios, en definitiva después te genera un atraso en el tipo de cambio que más tarde o más temprano lo que vimos es que todos escogen la salida cómoda, que es una devaluación. Y esa devaluación te vuelve a alimentar entonces ese proceso inflacionario. Entonces ahí es importante que, insisto, que todos los actores se sienten a la mesa y además romper con determinados canales de transmisión. Es importante recuperar el sistema de precios en Argentina. Vos en Argentina hoy no tenés precios, entonces tenés una fuerte dispersión y un mismo producto por ahí vale una cosa en un lugar y un 20%, un 30% de diferencia en otro. En una Argentina bimonetaria, como nos decían, ¿es un delirio pensar en dolarizar la economía? ¿Como hizo Ecuador? Sí, eso creo. ¿Cuál es el...? No, está empezando una pregunta. Porque ¿Cuál es el perdés peligro? tu política monetaria. La soberanía. Perdés tu política monetaria, no es una cuestión tanto... Poética. Claro, perdés tu política monetaria, vos tenés acciones... Pero una política monetaria con el 60% de inflación, en el mejor de los casos, es una política monetaria deficiente. No, está bien, pero una cosa es que vos tengas una política monetaria deficiente, Estoy jugando abogado del diablo. intentes corregirla, esto es como que se te rompe el auto. Sí. Y vos digas, nunca más compro un auto. Bueno, no, tendrás que cambiar el auto, pero no dejar de tenerlo. Me parece que tener la moneda es lo que a vos te permite, y Germán me parece que técnicamente lo puede explicar mejor que yo. Tomo tu ejemplo. No. El auto es un bien suntuario, ¿eh? Entonces depende, para algunos es un bien de capital, es una herramienta de trabajo. Normalmente es digo, en los términos normales. Pero déjamelo planteártelo de este modo. Mirá, el gobierno, que es, nadie puede negar su inclinación hacia la ortodoxia, ¿sí? Después de las PASO, por la caída de los precios de los bonos, se le disparó el pago del repo, un crédito que tenían los bancos, ¿sí? El Tesoro no tenía ni pesos ni dólares para pagar eso. ¿Qué hizo? El Banco Central le transfirió utilidades, que en definitiva lo que hizo fue emitir pesos. Con esos pesos le vendió dólares. Sí. Si vos no hubieras tenido moneda, le hubiera sido imposible hacer eso, o directamente, ¿por qué? Porque tampoco tendrías Banco Central, quizá, lo que plantean muchos los que plantean la dolarización. Pero te hubiera una cuestión política, dejando de lado los criterios económicos por los cuales creo que es inviable una dolarización. Si vos haces una dolarización en la economía argentina actual, el Banco Central tiene que retirar todos los pesos de la economía y reemplazarlos por los dólares que tiene, ¿sí? Si vos te animás a hacer esa cuenta, vas a ver el tipo de cambio al cual se tendría que hacer y sería disparatado, sería inviable políticamente, porque te generaría una disparada de los precios tal, ¿sí?,
que ningún gobierno se podría sostener con eso. Recordemos, ¿no?, cuando el ministro Duhovne se ufanaba diciendo ningún gobierno hizo un ajuste de este tipo sosteniéndose. Bueno, así le fue después como le fue en las Yo elecciones. quiero aclarar que estoy en contra de la dolarización de la economía, pero voy a seguir preguntando al respecto. No es necesario sacar todos los pesos. Y sí, porque No es necesario. Sí. No. Vos no tenés que sacar todos los pesos y transformarlos en dólares. Vos también. No. Muchos de esos pesos que están depositados los podés transformar en bonos a pagar a 10 años. No. Haces un descalabro, digamos. Bueno. Pero, bueno, está bien. Pero, a ver. Pero de algún no modo se hizo lo el estás Pambones en la licuando. Argentina. Pero si lo licuás, se hicieron millones de cosas en la si Argentina. lo licuás a ese nivel, ahí sí estás dando paso a un proceso hiperinflacionario, porque recordemos, ¿no? Tenemos un millón de pesos, ¿no?, en LELIX. Por otro lado, además tenés el circulante. Necesariamente, si el peso deja de ser la moneda circulante en la economía argentina, Sí. como es un pasivo para el Banco Central, Claro. todos aquellos a los cuales les debe, que son los que tienen esos pesos, tienen derecho a ir y cambiarlos por esos dólares. Y básicamente hay un problema. No tenemos la maquinita para hacer dólares. No, Ese es el exactamente. gran problema A ver, central. Pero además, tampoco te garantizaría que no tengamos inflación, ¿no? Claro. La Argentina tiene esa capacidad de hasta poder tener inflación en dólares. En los momentos en que se ancla el tipo de cambio haciendo lo que se llama el overshooting, ¿no?, donde primero te llevaron el dólar a 63 y después te lo bajaron a 57, la Argentina, en esos periodos, lo que a veces ocurre es que tiene inflación en dólares. ¿Por qué? Porque los precios se formaron a 63 y después el dólar se terminó acomodando en 57. No, pero, a ver, los defensores de la dolarización de la economía son aquellos que pregonan permanentemente con la no emisión monetaria, con la baja del gasto público. Me parece que ahí hay un debate para abrirse que es muy interesante, que es si realmente la baja del gasto público es un problema o no es un problema. O sea, cuando vos vas a bajar el gasto público con el hambre de la gente, con la desocupación, no es viable. Si vos fueses unimonetario con el dólar, vos todas esas herramientas no las tendrías. Claro. Y la otra cosa que a mí me gustaría empezar también a cambiar y a romper el paradigma cuando hablamos de la ortodoxia y la heterodoxia. ¿Ortodoxia de quién? Porque es la ortodoxia del discurso. No hay ningún país que la implemente. Ni siquiera Estados Unidos, que es el defensor acérrimo de estas políticas. No la implementa dentro de su país. O sea, nosotros a veces tendríamos que empezar a mirar un poco más qué hace Estados Unidos defendiendo su industria, defendiendo su trabajo, que hacerle tanto caso con las cosas que nos dice, ¿no? Roberto, Germán, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a ver un informe de nuestro compañero Mauro Fulco, ya te estaba cambiando el nombre, Fulquito querido, donde hace referencia a un caso muy particular de un trabajador que en su cuenta de Facebook publica una especie de chiste contra el presidente Mauricio Macri. Tiene él 34 años, él es recolector de residuos, trabaja de 22 a 02. El año pasado posteó algo en Facebook, un chiste que contenía un comentario sobre el presidente. Bueno, hoy Hernán Delgado está imputado penalmente por amenazas a Macri. Es un informe de Mauro Fulco y lo compartimos con ustedes. Hernán, ¿por qué estás imputado? Por amenazas al presidente Mauricio Macri. ¿Qué clase de amenazas? ¿Qué pasó? No, supuestamente lo amenacé de muerte. Y nada, me imputaron en la causa por eso. ¿Y vos lo amenazaste de muerte? No, se sacan de contexto lo que pongo en el perfil de Facebook, calibrando una mira para los chusmas, y bueno, Macri te queda poco, y bueno, ellos sacaron eso, y el Macri te queda poco, pensaron que yo era capaz de poder matarlo, pero no. ¿Y el Macri te queda poco a qué refiere? El Macri te queda poco es porque venían las elecciones de 2019, no era en sí que yo podría llegar a matar a Macri, porque no fue así. ¿Y ese escrito de Facebook de cuándo es? Es del 14 de octubre del 2018. Bueno, yo me presenté también en el departamento de esas investigaciones y tampoco me dijeron por qué. No me decían por qué. Estaba sentado en una mesa yo con un par de oficiales, comisarios, subcomisarios, y ellos me hacían preguntas, pero leve, ¿viste? No. ¿Qué te preguntaban? Me preguntaron por la familia, mi viejo, si laburaba, de qué laburaba, cuánto cobraba. ¿Cuánto cobrabas? ¿Cuánto cobraba? Sí. Le pregunté a Tatón que sí, me dijo que sí, pero bueno, ¿viste?
Hernán, pero a vos nunca te dicen por qué están citando. Sí, lo dice mi señora porque ella llamó. Vení, Gordi, contale. ¿Llamó ella por teléfono? Ella llamó por teléfono y ahí le dicen por qué. ¿Cómo fue? Bueno, él se presentó el día que le dijeron que se tenía que presentar. El mismo día a la noche. El mismo día a la noche. No le dicen nada. Va al día siguiente, en el horario que le pidieron que se presente. Se presentó, yo llamándolo por teléfono, preguntándole qué pasó, por qué motivo es. Y me dice, no me dijeron nada. Me tomaron las... ¿Tu humor cuál era? Desesperada. Desesperada. Sí. Y me dice, no me dijeron nada, solamente me tomaron las huellas digitales, me sacaron fotos y me dijeron que me tengo que presentar con un abogado el 11 en el juzgado de Morón. El motivo no se lo dicen. Él tranquilo. ¿Y vos? Mal, preocupada, nerviosa. Acá estuvimos todos re mal porque yo lo tengo a mi papá que está operado del corazón. Llamé al juzgado. Cuando él me dice, no me dicen nada, bueno, llamo al juzgado. Bueno, me atienden y expliqué toda la situación y me dicen, bueno, lo único que te podemos decir es que sí, que él está imputado por amenazas en Facebook. Entonces yo agarro y digo, ¿amenazas en Facebook? Necesito el nombre y apellido de la persona que lo amenaza. Y me dice, sí, cómo no, al presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri. ¿Y ahí? Nada, y yo agarro y me río y le digo, no, necesito que me digas la verdad, por favor, porque estamos desesperados. Necesito traer tranquilidad a la familia. ¿Pensaste que era un chiste? Pensé que era un chiste. Y me dice, no, señora, dice, es por una publicación que hizo en el año 2018. ¿Sentís que te trataron como un delincuente? Sí, la verdad que sí. Pronto te hiciste famoso, viejo. Sí, la verdad que sí. ¿Y esperabas hacerte famoso por algo así? No, la verdad que no. La verdad que no, porque, como te digo, somos gente laburante que nunca hacemos laburar, no, ¿viste? No matar a nadie. Pero bueno, ¿viste? Ellos te buscan esto y quieren generar siempre miedo a la gente, ¿viste? Buscan eso más que nada. Pero bueno. Y ahora te vas a fijar qué subís a Facebook. Tienes que estar pensando en eso. Sí, la verdad que sí. No hay más democracia, parece. Los golpeados en la crisis de Macri fueron muchos, ¿no? Por supuesto la clase trabajadora, la clase obrera, los pobres, los indigentes, gente en la calle, los jubilados, pero también hay un sector de personas que perseguían un sueño, que es el de tener su casa propia, y el gobierno de Mauricio Macri directamente a los hipotecados UBA los destruyó. Mañana va a haber una movilización hoy es sábado, claro, va a haber una movilización con respecto a este tema, por supuesto, para darle visibilidad, mayor visibilidad a una problemática que supuestamente Mauricio Macri quiso emparchar, pero no hubo caso y no ayuda ni siquiera a la totalidad de familias que están con este problema de hipoteca. Leo Miranda y María Elena Cignani son los chicos que han venido, obviamente, como referentes de hipotecados UBA. Buen día, ¿cómo les va? ¿Y qué esperan para el día de hoy en esta movilización? Bueno, en primer lugar, resaltar esto que decías recién, que la medida que lanzó el gobierno no es más que un parche, ¿no? Que intenta como dar un mensaje de impacto de que se está ayudando a este sector de la sociedad, que somos los hipotecados e hipotecadas UBA. ¿Cuántos son? Se habla aproximadamente de 175.000 créditos, o sea, 175.000 casas, familias involucradas en esto, o sea, muchísima más gente. La medida de Macri, como sabemos, tiene un tope, ¿no? En el cual se excluye a un sector muy importante de estas personas que fueron afectadas por la inflación y que vamos a ser, digamos, todavía más golpeadas con la última devaluación que hubo, que de a poco se va sintiendo en la inflación y los próximos meses sabemos que va a ser muy fuerte. Vamos a ir por partes. Primero lo que tiene que ver con esta medida que implementó Mauricio Macri, donde ya lo sabemos, solamente repercute en cuántas familias. Más o menos la mitad de los créditos. Claro. Con lo cual la mitad de los créditos están quedando afuera de este beneficio. ¿Pero es un beneficio? El beneficio es muy chiquito. Hasta fin de año, mínimo chiquito. Sí. Que Contalo. El beneficio es muy chiquito, es congelar la cuota de la cuota que se pagó en agosto, pagar esa cuota hasta diciembre para la gente que compró una propiedad por menos de 140.000 uvas, valuada en menos de 140.000 uvas. Este es un límite arbitrario que no entendemos muy bien cuál es el sentido de ponerlo, más que, tener que poner menos dinero. Porque para que te des una idea,
La misma propiedad, una propiedad de $130.000 en mayo del año pasado, que estamos hablando de en capital un 2 ambientes, chico, en provincia puede ser un poquito más, pero no mucho más que eso. En mayo, esa propiedad de $130.000 entra en el beneficio. Ahora, si en vez de comprarla en mayo, la compraste en junio, ya no entra. Ya no entra. Porque ya por la variación del valor del dólar y de la uva, ya te pasaste de los 140.000 uvas de la evaluación de la propiedad. No, y además, ¿qué les puede pasar a ustedes después de diciembre, que es el periodo en el que supuestamente a la es? gente que se le congela esa cuota, en enero lo que le va a pasar es que se le viene un tsunami, porque va a tener que pagar el aumento de los 4 meses, que ya sabemos... Con la inflación que podemos llegar a tener en enero. Exacto. Va a tener que pagar esa inflación de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Exacto. La devaluación. Tal cual. En agosto Además, han dicho que la inflación es del 4, para septiembre se estima que va a El ser 6. más o menos del 6. Ahí ya tenés un 10% más octubre y noviembre. ¿Es cierto que están llegando los telegramas para ejecutar departamentos? Sí, conocemos casos dentro del colectivo que han llegado cartas documento de parte de bancos. Es gravísimo esto que estás diciendo. Sí, de parte de bancos y de parte de los estudios jurídicos del banco. Ya directamente el banco se lava las manos y se lo tira al estudio jurídico, donde le pide al hipotecado que regularice situación en 48 horas. Pensá que están... Y si no te ejecutan. Que están reclamando, exacto, están reclamando deuda de 2 millones y medio de pesos para resolver en pocos días. Los mutuos que nosotros firmamos tienen la particularidad que le da la potestad al banco de ejecutar la propiedad sin antes pasar por una instancia judicial. Exactamente. Si uno deja de pagar 3 cuotas, el banco tiene la posibilidad de ejecutar la casa. Justamente lo que queremos denunciar es, no queremos que las familias queden en la calle realmente la gente está teniendo muchos problemas para pagar sus cuotas. Entonces, por eso estamos reclamando y por eso estamos convocando a la gente para que se sume con nosotros. La marcha que se va a producir hoy está guiada por 4 ejes. Por freno a las ejecuciones, congelamiento sin límite y sin tiempo hasta que haya una ley de las cuotas. Por favor, claro. Una ley anti-indexación, es decir... Sí, porque nosotros pedimos... Déjame que termino completo el último y decís. Y denunciar la connivencia entre el gobierno y los bancos y los sectores financieros para poder ejecutar las casas y apropiárselas. Impresionante. Porque nosotros pedimos, acá el gobierno lo que congeló es la cuota. Nosotros pedimos un congelamiento de la uva. Exactamente. En realidad, el subsidio que dio el gobierno es para los bancos, es para garantizar la ganancia de los bancos. Porque la cuota sigue creciendo. La realidad es que la cuota y el saldo adeudado sigue creciendo por más que se congele la cuota. Que esa es una particularidad. Claro, que esa es una particularidad. Ellos pagan cuotas y arrancan debiendo, diciendo que con esto, arrancan debiendo $100.000. Sí. Pagan un año de pagar, debes $120.000. Te debes más de lo que... año, debes $130.000, ¿sí? Igual, porque ni siquiera es el sistema francés, digamos, otro. En realidad se denomina como sistema francés. El problema es que... ¿Pero te queda el capital? Claro, el problema es que el capital que a nosotros nos prestaron pesos, lo denominaron uvas, y esos pesos se van inflando constantemente porque como la inflación se infla y ellos lo denominan uvas, entonces esos pesos cada vez son más. Entonces nosotros pagamos más, o sea, se supone que estamos bajando la cantidad de uvas, pero como el valor de la uva crece día a día y la plata cada vez vale menos, digamos, ese es mi caso, por ejemplo, que a mí me prestaron hace un año y medio 2.200.000 pesos y hoy debo más de 3.700.000 pesos. ¿Pagaste cuánto tiempo? Habiendo pagado 18 cuotas y habiendo pagado aproximadamente 500.000 pesos, ¿no? Entonces... uno se siente realmente estamos siendo estafados. Recordemos que el sistema francés, el sistema francés es el siguiente, es un sistema de créditos en donde vos poner un crédito de 50 cuotas, las primeras 20 cuotas vos pagás intereses y recién a partir de la cuota 21 empezás a pagar capital, pero el capital nunca te crece, siempre el capital es el mismo. Nosotros ahora estamos pagando parte de uvas y además los intereses, porque ningún crédito es exclusivamente o solamente en uvas. Claro. Todos los créditos son en uvas más un porcentaje de intereses y cuando se vino, los aumentos de tasa y demás, hoy por hoy un crédito uva prácticamente es imposible para cualquier trabajador. ¿No hay ningún amparo con respecto a la ejecución de las casas? Eso me está preocupando de una manera... Pidiendo, como decía parece Mariano, gravísimo. Primero, frenar las ejecuciones.
porque tenemos que garantizar a la gente Por su favor. vivienda. El gobierno tiene que garantizar a la gente su vivienda porque es un derecho humano. ¿Va a dejar en la calle? Sí. En realidad también, si bien hubieron algunas medidas cautelares que fueron solicitadas, los jueces todavía no están tomando decisiones de fondo. Sabemos que una decisión de fondo, digamos, es difícil porque en realidad acá la solución es política. Claro. Entonces, estamos Exactamente. hablando de un sistema que genera unas ganancias, digamos, enormes para el sistema financiero, para los bancos. Entonces es muy difícil. Nosotros descreemos bastante que el sistema judicial nos vaya a dar Vaya a apoyarlos a ustedes y vaya no a al generar una sistema- respuesta El que sistema- afecte los intereses el de los Poder bancos. Judicial jamás va en contra de los intereses económicos. Y encima- Eso te lo firmo ahora. Y sobre es todo una solución que, política, digamos, como bien decís nosotros vos. somos un colectivo de hipotecados e hipotecadas que estamos tratando de trabajar con organizaciones de defensa del consumidor y demás, pero el sistema, digamos, de defensa jurídica que puede llegar a tener el sistema financiero, los bancos, la verdad es que es mucho más difícil luchar contra eso. Aparte, Nosotros, Sí. estamos metidos en esta situación porque fue una política pública de créditos Claro. hipotecarios UVA, se largó la UVA para los créditos prendarios, se largó la UVA para, digamos, créditos personales. Digamos, fue una decisión del gobierno, fue una decisión, digamos, sacada No sé por el si Congreso. todavía Necesitamos una decisión política. No sé que si nos todavía permita continúa, pero en la página de UBA todavía estaba puesta la posibilidad de sacarte tu crédito Exacto. con Además- las disposiciones como si nada hubiese Ahora, mirá, pasado. En el Banco Central. Yo lo que le decía es que el camino de la justicia es un camino larguísimo. Es una causa que termina en la Corte Suprema. Es político. Directamente. Con Claro. lo cual estás hablando de mínimo 10 años. No, y mientras no tanto. podemos esperar ni de acá al año Ahora, que viene. mirá- Como decís vos, en el Banco Central, en la página del Banco Central, todavía aún hoy hay un video donde indica que uno sacando un crédito hipotecario UVA, la relación cuota-ingreso no se va a modificar en el tiempo sin importar lo que pase con la inflación. Esto claramente es lo que no sucedió. Inflación del 50% casi el año pasado, inflación del 55% decían recién para este año, y obviamente los sueldos no acompañaron esa indexación, con lo cual ahí está el problema donde la gente empezó pagando un 25% de sus ingresos en la cuota. Y hoy hay familias que están pagando el 40% de sus ingresos para poder Ahora, afrontar mirá la diferencia que hay entre un plan creado por un gobierno, no por un Estado, porque el Estado siempre es bien, por un gobierno, como fue el Procrear, que no ha generado este tipo de dificultades, este tipo de problemas, y un plan creado por un gobierno, como es en los Neoliberal. créditos UVA, neoliberal, en donde pone el acento en el beneficio del sistema financiero y no en el beneficio de la gente que adquiere ese plan. Con esto no estoy diciendo que el gobierno anterior fue extraordinario, estoy diciendo simplemente Sí, cómo se puntualizando. piensa la casa, la primera ¿Desde casa dónde para pensás? el ¿Desde dónde pueblo en pensás? un lugar y desde el otro. Pensás en el beneficio del tipo que compra la casa o en O en el el banco. beneficio del sistema financiero que va a lucrar con el tipo que compra la casa. Exacto. Acá lo que pasó fue que Clarísimo. le dijeron a los bancos, demos crédito, total va a estar garantizado por la inflación. Ah. Y los bancos obviamente ante ese panorama salieron a ofrecer este tipo de créditos. Lo importante acá es que estamos tratando de juntarnos no solo los créditos hipotecarios, sino en general, como decía Marilena, todos los créditos UVA, prendarios, Claro. automotores, personales. El sistema UVA se implantó en un montón de líneas de Exactamente. crédito. Eso es interesante ¿Y decirlo. ¿Y qué pasó en los otros sectores? Exactamente lo mismo. Hay gente, la gente que Exactamente compró lo auto en mismo. UVA hoy debe más que el valor del auto. Claro. Literalmente. Con lo cual ahí se está rompiendo absolutamente todo tipo de contrato. En la convocatoria que hacemos nosotros es para todos los ¿Cuándo, los dónde? créditos UVA. Hoy en Plaza de Mayo a las 15 horas hacemos un banderazo, vamos con las familias, vamos con los niños, vamos a tomar mate, que está lindo el día para pasear, así que aprovechamos A juntarnos. y vamos todos para juntarnos ahí. ¿Va a haber Y- algún tipo de acto? ¿Va a haber alguien que No. lleve la voz cantante? Sí, ¿Va a haber a ver, algún entre tipo de...? nosotros Sí, vamos entre a nosotros. estar, digamos, somos todos familia, somos todos damnificados, digamos, no Sí, estamos... sí, pero alguien va a leer Seguramente, nosotros tenemos... el petitorio que van a llevar Tenemos adelante. referentes, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, nos estamos organizando, lo mismo el colectivo de créditos prendarios y demás, cada uno, digamos, de a poco nosotros nos estamos empezando a organizar, cosa que debimos hacer, digamos, para salir a defender nuestros derechos. Por Porque- supuesto. Tal cual. Así que nuestros propios referentes, sí, vamos a estar hablando entre todos nosotros, conociéndonos también, muchos ya nos conocemos, Exacto. tenemos un grupo de Facebook que queríamos mencionar. Sí, el colectivo nuestro es el de hipotecados UVA autoconvocados. Llamamos a toda la gente que quiera, ya sea para tener información de nuestra situación o para sumarse, necesitamos que la gente se sume como para poder hacer un poco más de fuerza. Sí, porque es como vos decís, o como ustedes dicen, esto es una decisión política. Recordamos Los ítems. los puntos: freno de las ejecuciones, Sí.
congelamiento sin límite y sin tiempo hasta que haya una ley, congelamiento claro, de las cuotas. Eso es un punto clave. Nosotros queremos el congelamiento del valor de la uva urgente ya mañana, el lunes, cuanto antes, y a partir de ahí pues sentarnos a charlar de qué forma salimos de este sistema uva, que es un fracaso realmente. ¿Pensás que este gobierno los está pateando básicamente para que se tenga que terminar haciendo cargo del gobierno que viene, ¿no? Sí, ¿Tuvieron algún acercamiento con el posible candidato? Hemos charlado con todos los candidatos, con todos los candidatos a presidente y mismo con equipos técnicos de los candidatos a presidente. Menos con Mauricio Macri, ¿no? Obviamente. Menos con Mauricio Macri y su equipo, que no nos ha recibido. Las veces que nos ha recibido nos ha dicho que nosotros hemos... ¿Y qué respuestas han recibido? ¿Que han hecho negocio, les dijo? Claro, nos dijeron que hemos hecho negocio. La respuesta de la oposición es solidarizarse y comprometerse a buscar una solución. Como solución, digamos, nosotros nos juntamos... Igual la solidaridad no alcanza, lo que hay que hacer es una ley. Hay que sentarse. Hoy el compromiso y la voluntad de poder generar una respuesta política. De hecho, nosotros venimos trabajando hace aproximadamente un año. En primero empezamos reclamando una ley de emergencia uva desde el gobierno. Recuerdo. Sí. Desde allí que venimos trabajando acá con el pedido de la emergencia. En cada instancia, digamos, nos fue cerrando las puertas. Los diputados del oficialismo no nos atendían. Intentábamos comunicarnos por muchos medios, nos bloqueaban de Twitter, nos bloqueaban de todo. Sí, ¿ha pasado o no? Sí. Nos ha pasado muchas oportunidades y cuando nos tuvieron que dar una respuesta desde el oficialismo fue esta. Ustedes hicieron negocio porque ellos consideran que a nosotros la devaluación del dólar nos beneficia, porque como las viviendas se venden en dólar... Pero anda a vender una vivienda. Pero aparte tienen esa visión de esta problemática, tienen la visión de que cómo uno puede llegar a sacar ventaja del sistema financiero. Nosotros lo único que queremos defender son nuestras casas y poder pagar de un modo digno, que nos permita poder pagar y sostener, digamos, nuestra vida también. Aparte, sumado a la cantidad de personas que han pedido su crédito UVA y que en la mitad del camino ha perdido su trabajo. Bueno, ellos están todavía... Porque ha pasado una eclosión tremenda en el país. Ese es otro temita. Ese es otro tema. ¿Qué pasa con los que pierden el trabajo? Y se reclamaba en el proyecto de ley que salió de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que no pudo pasar al Congreso porque estaba cerrado directamente el Congreso. Por un lado es tener algún tipo de plazo de gracia para la gente que pierde su empleo. Claro. La gente que pierde su empleo directamente no va a poder pagar su cuota, entonces la idea es que tener un plazo de gracia de 6 meses, un año, hasta que esa persona pueda reintegrarse. ¿Pero qué pasa con los que pierden el empleo? Al sistema laboral. Lo que pasó particularmente con gente que perdió el trabajo en el Banco Nación y en el Banco Provincia, uno cuando sacaba el crédito, por depositar el sueldo en el banco donde sacaba el crédito, uno tenía una tasa preferencial, generalmente de un punto y medio por debajo de la tasa normal. Sí. La gente que, siempre y cuando uno deposite el sueldo en ese banco, claro. La gente que perdió su trabajo, obviamente dejó de dar la cuenta sueldo. Claro. Una vez que dejó de recibir su sueldo, el banco automáticamente le subió un punto y medio de la tasa, con eso le subió la cuota. Y la gente, aparte de perder su trabajo, tuvo que afrontar una cuota más elevada. Esa fue la respuesta de los bancos estatales. O sea, que te quedas en el piso y te pego patadas encima. Yo no tengo, claramente... Se lo digo a ustedes, no tengo dudas que el próximo gobierno, si cambia el signo político, el próximo gobierno se va a ocupar de este asunto y se va a ocupar de verdad de este asunto. No tengo ninguna duda. Con esto no es que le estoy tratando de dar una tranquilidad, sigan convocados, sigan haciendo quilombo, hagan lo que tengan que hacer. Obviamente. Pero no tengo duda que esto tiene que tener una salida política como ustedes bien defienden. La salida posible es algo similar a lo que pasó en el 2002 con los créditos, en dólares. Obvio. Que se especificaron, algo similar. Se especificaron una tasa 1.40, creo que era. Sí. Algo similar a eso tiene que haber. Volvemos a repetir horario y demás en el día de hoy, porque la verdad que el mejor cierre ya lo hizo mi compañero. Plaza de Mayo, hoy, 15 horas, toda la gente que tenga créditos UVA de cualquier línea, de cualquier tipo, nos juntamos para charlar, para hablar de nuestra problemática y para reclamar al gobierno, o el que venga o el que sea, una solución para poder garantizar el techo de las familias argentinas que estamos prácticamente desesperados buscando una solución. Gracias por haber venido, chicos, y recuerden que siempre este canal ha estado de su lado, así que para lo que necesiten estamos aquí. Nosotros vamos a tomar contacto. Buen día. Ahora con Ivana, que se encuentra en Salta desde el comienzo de Argentina en Vivo, que estamos